Hola, como siempre, bienvenidos a casa. Si algo nos encanta es poder estar en casa, en tu casa, y poder aprender juntos. Como siempre, me acompaña mi bella, hermosa esposa, Hilda. Hemos vivido aventuras todo el tiempo y qué rico es vivirlas juntos, aprender de la Así palabra. es. Hoy estaremos viendo el capítulo número 9 del libro de Romanos. Es un capítulo que te quiero animar a que lo leas con bastante calma, porque obviamente enseñar estos 30 versículos hay tanta enseñanza, tanta riqueza, pero lo vamos a resumir y lo que quede no leído, por así decirlo, yo te animo a que te hagas una persona que escudriña la palabra. A uno que mi mujer y yo decimos, escudriña. Sé como esos hombres de Berea, que aunque era Pablo el que estaba predicando, dice que escudriñaban las escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que manos a la obra, pero antes de, Padre, te damos gracias porque nos Sí, das Señor. sabiduría, gracias porque tú entras al hogar de cada persona, de cada Sí, pantalla. Señor. ¿Qué eres tú, Señor? Que no somos Hilda y yo, Dios. nuestra sabiduría, nuestra elocuencia, sino eres tú, Padre. Si algo queremos hacer es tu voluntad, porque hemos visto que lo tuyo es mejor, porque tú eres Señor y te damos gracias porque lo que hablaremos traerá revelación, Sí, Señor. conocimiento, pero Sí, Señor. también una dirección qué camino tomar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjate que hemos estado viendo en este capítulo dos tipos de personas. Personas que caminan en su propia justicia, van a la iglesia, hacen todo lo suyo, pero a la larga dejan de caminar por fe. Y el otro es el que es un pecador, pero un día escucha la palabra y se arrepiente y hay un cambio. Y el religioso dice, ¿cómo? Yo tengo tanto tiempo de ir a la iglesia, tanto aquello, y este hombre que de la noche a la mañana ya está enseñando, ¿qué pasó? Bueno, hay una diferencia. Uno iba por su propia justicia, por obras, y el otro simplemente por fe, creyendo aquel que lo justificó. Escucho mucho todo el tiempo y lo queremos aplicar este capítulo al día de hoy, lo que está sucediendo en la iglesia el día de hoy. Oigo mucho, por ejemplo, las frases, nací en una iglesia cristiana, mis padres son cristianos, mis padres son pastores, entonces yo soy cristiano. Lo curioso es que no es por descendencia, no es por herencia, es por decisión personal. Sí, Y eso es lo que queremos ver. Y quiero leer algo que son los primeros versículos del capítulo 9 de Romanos, pero lo voy a leer en otra versión, porque aquí Pablo está expresando su amor y su impotencia, que ve cómo sus hermanos, teniendo todo, sí, promesas, testimonios, milagros, siguen caminando bajo la ley, creyendo que la ley es lo que los va a llevar a Dios, cuando es simplemente la confirmación de lo que el Señor ha hecho. Y Pablo aquí expresa su pasión, y si tú me ves calvo es porque tal vez muchas veces mi esposa digamos, como no tomemos esa dirección, tomemos hacia allá, pero nos vemos que eso es parte de la historia, pero podemos hacer cambios. Quiero leer esta versión porque sé que mi esposa trae en su corazón una pasión en estos versículos, pero quiero leer esto. Y si al mismo tiempo deben saber que llevo conmigo en todo momento el dolor enorme. Es un dolor de lo más profundo que no me puedo liberar de él. No exagero. Cristo y el Espíritu Santo son mis testigos. Son los israelitas. Aquí sería, para nosotros, es la iglesia. Si hubiera alguna manera de que el Mesías pudiera maldecirme para que ellos pudieran ser bendecidos, lo haría en un minuto. Ellos son mi familia. Crecí con ellos, tenían todo a su favor, fama, gloria, convenios, revelación, adoración, promesas, por no hablar de ser de la raza que produjo al Mesías, al Cristo, quien es Dios. Sobre todo siempre, tenían todo. Eso me hace recordar de una iglesia en la que crecimos.
Tenían todo, pero a veces nos estancamos. Pero no quiero quitar el tiempo a mi bella esposa, que quieres mencionar algo. Gracias, amor. Sí, a leer a mí me gusta cuando vamos a dar esta enseñanza. Me gusta mucho leer la misma porción de las Escrituras en todas las versiones en español o incluso inglés que puedo encontrar en la Biblia, porque es como que cada versión, como si fueran las distintas caras de un diamante precioso que juntas me dan una imagen mucho más completa de lo que está escrito en el original. Tal como viene diciendo Jorge, de lo que tenía de la pasión, esa pasión de Pablo, de saber que su propia gente no está alcanzando la promesa de Dios, que es el Mesías proclamado. Entonces, hay ahí en el versículo 4, y 5, hay 8 cosas que Dios ya les había hablado a su pueblo que tendrían. Y voy a leer de la versión. Me tocó mucho la nueva traducción viviente, que es la que usa mucho nuestro pastor. Entonces vamos a leer en ella, verso 4 y 5. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a la naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Ok, aquí hay 8 cosas claves que son las que Pablo está compungido, está mortificado, triste de que su pueblo, sus hermanos israelitas no vieron y están perdiendo. ¿Qué son esas cosas? ¿O qué fue lo que Dios les dio? Ok, verso 4. Primero, son el pueblo de Dios. Dios los escogió como pueblo. ¿Para qué? Para que fueran hechos adoptados, para adoptarlos como hijos. Son los hijos adoptivos de Dios. Y aquí en un momento dado vamos a ver algunos paralelismos con nosotros creyentes actuales. Él les reveló su gloria. ¿En dónde reveló su gloria el Señor al pueblo de Israel? En el tabernáculo, en el templo, fueron lugares donde Dios empezó a manifestar su gloria, donde estuvo expresando su gloria. Hizo pacto con ellos, hizo pacto con Abraham, hizo un pacto renovado con David, hizo un pacto renovado con tantos otros y se los entregó con Moisés, evidentemente, ¿verdad? Porque de ellos viene lo que está diciendo, les entregó su ley a través de Moisés. Entonces, todas estas bendiciones que les ha estado dando Dios, y luego dice, y les dio, y esta aquí está muy bien traducida del griego original, esta parte aquí en la versión, en la nueva traducción viviente. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas. Te voy a decir, cuando lo leí, lo primero que vino a mi corazón, el privilegio de adorarlo. Seamos honestos. ¿Cuántas veces llegamos aquí a la iglesia y empieza la alabanza y la adoración y a lo mejor llegamos corriendo, a lo mejor no, pero estábamos platicando, qué sé yo, y nos lleva cuánto tiempo en ocasiones aquietar el alma para hacer lo que se supone que vinimos a hacer, adorarlo. Entrar en su presencia realmente en una adoración, en una intimidad entre Él y yo. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti tal vez que nos sigues en casa y que a lo mejor te distraen tantas cosas, los niños, ruidos, cosas de tu casa, para que realmente entres en esa adoración?
Voy a ir un poquito más allá. Son esos únicamente los momentos que tienes de adoración en tu vida, porque debería de haber momentos de adoración en donde no estamos en la iglesia, no estamos viendo el servicio desde nuestra casa, pero estamos en un tiempo donde estoy yo, donde está el Señor, y lo único que hago es postrarme en adoración ante Él. Y ese es un privilegio que nosotros tenemos. La verdad, amor, me hizo pensar como cristianos, porque aquí está hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? Claro. Y está hablando Pablo de su celo, de que cómo teniendo esto y no pudieron reconocer al Mesías, no han podido reconocerlo. Pero ¿cuántas veces nosotros caemos en lo mismo? Y luego dice, nos dio promesas, nos ha dado grandes y preciosas promesas. La promesa del Mesías, Él está hablando de esa promesa que el pueblo de Israel no lo ha reconocido. Después habla casi de nada, de Cristo mismo, de que quiénes son, de que Cristo vino del pueblo de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, los evangelios rastrean la ascendencia de Jesús. Mateo la rastrea hasta Abraham, y Lucas, si no estoy equivocada, la rastrea hasta Adán. Entonces es de ellos de quien viene el Mesías. Y con toda esa evidencia ellos no pudieron ver eso. Y bueno, a Él. Bueno, y aquí viene lo interesante, porque muchas veces decimos, bueno, es que yo ya estoy en una iglesia cristiana, ellos no lo vieron, pero yo sí lo vi. Y aquí es a donde quiero darle esa la ventana de béisbol, y va la curva, ¿verdad? Porque en estos 40 y tantos años no estamos exentos de caer tú y yo en lo mismo. Así es. El domingo estaba un grupo en adoración, dirigiendo la alabanza, que se llama Elevation en español, y una chica que se llama Brittany comentaba que es muy fácil el ministerio, estar en la iglesia y crear hábitos. Irme acomodando, ¿no? Como la ranita, y quedarme ahí. Pero nos damos cuenta que dejamos de caminar por fe, dejamos de obtener las promesas por fe, dejamos de reconocer la grandeza del Señor, y simplemente nos quedamos pensando en nosotros mismos, ¿no? Y aquí es a donde quiero que tú pienses en dónde estás, a dónde vas tú. Porque hazte la pregunta, que es la siguiente. Te quiero leer una versión un poco interesante en Isaías. Voy a cambiar un poquito la pelota, pero va lo mismo. Dice en Isaías 58, sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días, parecen ser encantados de aprender todo sobre mí, actúan como nación justa, que nunca abandonaría las leyes de su Dios, me piden que actúe a su favor, fingiendo quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué? ¿No te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos. ¿Y ni siquiera te das cuenta? Les diré por qué. Les contesta el Señor. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas. Con esta clase de ayuno no logrará nada conmigo. Y aquí es donde, ¡ay!, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú y yo como matrimonio, Señor, aquí estamos, y estamos peleándonos por tonteras, absurdos, y Señor, venga a tu reino? Y estamos dejando de ser obedientes, y estamos dejando de creer esa justificación que Él nos dio, gratis, para poder vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Y nos sentimos que ahora somos merecedores por lo que hacemos en la iglesia, por lo que servimos en la iglesia, o por la posición que tengo en la iglesia. Pero la realidad, lo que tú dijiste, qué privilegio nos ha dado el Señor, que por su misericordia
nos ha rescatado, nos ha moldeado. Así es. Y se cumple, como dice la Escritura, o sea, son los hijos de la promesa, no es la descendencia. Por eso los versículos del 6 al 9 está hablando, Sí. no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, no son los hijos creyentes, como en el caso nuestro, ¿no? Uno de nuestros grandes inquietudes cuando conocimos al Señor es, ¿qué les vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Que van a X iglesia y que son de esa iglesia? Entonces, ¿cambiaron de iglesia o conocieron a Cristo? Eso fue algo desafiante entre tú y yo y que en nuestra época hace mucho tiempo sonó así como rebelión o herejía. Me acuerdo muy bien como que ¡están locos! Pero una cosa tú y yo hicimos, lo que dice la Escritura, enseñar al niño, hablar del Señor. ¿Para qué? Para que ellos tengan su propia experiencia, para que Cristo sea su Salvador y no den por hecho de que son descendencia y por lo tanto son hijos. Exacto. Creyentes, ¿no? Porque ahí lo está hablando precisamente del verso 6 al 9, está hablando eso, que no todos los descendientes de Abraham son hijos. Y de ahí no son los hijos de la promesa que Dios había hablado. Y no todos son considerados hijos de Dios, porque Dios, lo que prometió, la promesa que Dios le dio a Abraham fue, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Entonces, de ese hijo que Dios le está prometiendo en ese momento a Abraham, que es Isaac, es de donde va a venir la descendencia. Pero aquí es donde entra la importancia y lo que debe el pueblo cristiano tomar como lección. Es por fe. Es por fe, sigue siendo por fe. Porque aquí lo que contó fue la fe de Abraham, que creyó lo que Dios le dijo de que en un año más Sara iba a tener un hijo. Él ya tenía un hijo, Ismael, el que se buscaron ellos en la carne tratando de hacer cumplir la promesa. Dios nos da promesas, hermanos, Dios nos da promesas, pero no necesitamos ayudarle a Dios a que esas promesas se cumplan. Eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Se trata de alcanzar las promesas por la fe, porque le creemos a Dios. Y la descendencia de Isaac es la que cumple la promesa. Me gusta mucho cuando Caleb le dice a Josué, dame lo que Dios ya te había dicho. Siguió creyendo la promesa de que de poseer la tierra. A mí me encanta, sí, cuando le dice a Josué, dame la Caleb, tierra. sí, claro, sí. Entonces, yo soy un hombre que me gusta poseer lo que Dios me ha dado. Y hay que ser, dice la Escritura, aguerrido, pero no al exterior, sino con uno mismo, para obtener las promesas, para creer las promesas. Vigilarme a mí mismo, que no es mi actitud de justicia o piadosa la que me hace ganar el favor de Dios. Es por su bendita misericordia que soy adoptado. Me hizo recordar una frase de unos amigos que adoptaron a un chico y le dijeron al niño, nosotros te escogimos. Para el niño fue, wow, ¿ustedes me escogieron a mí? Sí, nosotros te escogimos a ti para que fueras nuestro hijo. ¿Cómo esas palabritas han impactado en el crecimiento de ese niño? No voy a decir el nombre, pero tú lo conoces, ¿verdad? Y cómo nosotros hemos sido adoptados simplemente al creer que hemos sido perdonados y que no es mi justicia la que alcanza. Son mis obras las que alcanzan el perdón de Dios. No. Por eso quise leer ese versículo de Isaías 58, porque no podemos seguir en ese tipo de actitudes, de pleitos y conflictos, sabiendo que aquel ya nos perdonó, pero ahora yo no perdono al hermano, contiendo con el hermano, sea en carne o en Cristo. Entonces tenemos que avanzar más en las promesas. Por eso aquí viene lo interesante del verso del 9 en adelante, donde, ay Dios mío, estos versículos como que, a ver, Señor, no entiendo, estás endureciendo el corazón de Faraón para acá, el otro no lo endureces, como dicen mis amados amigos colombianos,
¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, aquí dices que a uno amas, al otro le pones misericordia. La realidad es esta. Dios hace las cosas perfectamente de acuerdo a su propósito. No depende de lo que hagamos o no hagamos. Simplemente la Así es. decisión es suya. Él fluye en su constante iniciativa porque Él es Señor. A veces nos cuesta mucho trabajo entender el señorío del Señor. Cuando uno adquiere la mentalidad de esclavo, literalmente, Él es el Señor. En la medida que se revela uno al Señor, como dijo a Pablo, dura cosa te estar ahí pateando el aguijón porque te estás dañando tú solito. Pero lo curioso es que cuando uno aprende a reconocer su señorío, Él usa o llama a las personas como Él quiere. Ahora, muchas veces las personas ya están endurecidas, tristemente. Y esa situación, a veces Dios la usa. ¿Para qué? Para que pueda ver otros la misericordia, pero es Dios. Sí. Sí, perdón. No, y es no, que no, no, por favor, amor. en el verso 12, y sigo yo en la Nueva Traducción Viviente, Sigue. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Él nos llama no según las buenas o malas acciones que hayamos hecho. Y esto dice, se lo dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando en la tradición judía, el primero, el hijo, el primogénito era el que tenía más importancia. Pero el hecho de que Él elija, Él nos llame, no según las buenas o malas acciones que tengamos, habla de que entonces nos está, no depende de obras. Y a la salvación tampoco llegamos por obras. ¿Por qué? Porque no se trata, no es por lo que hacemos. Nuestra vida en Cristo es primeramente lo que creemos. No es actuar para alcanzar promesas y porque mi actuar y mi acción me lleva a las promesas. Es creer las promesas, hacerlas mías. Y una vez que tengo esas promesas y son mías, actúo en base a lo que estoy creyendo. Por eso es que Dios me escoge antes de que yo haga, me escoge porque voy a creer, porque Él sabe que yo voy a creer. Y entonces Él escoge de esa manera. Y ahí hay una gran profundidad que la verdad asombra. Y lo que estás diciendo, que Él mismo, Dios dice, le dijo a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está diciendo, el que ya tiene esa inclinación, yo voy a tener misericordia de él. Pero tal cual, con Faraón ya estaba endurecido. Pero espérame, aquí hay algo que quiero hacer hincapié en Juan 8:30, ¿no? ¿Cómo conocer las promesas? Ese es el punto. Que las personas nos vamos perdiendo a través de las acciones del día a día, pero nos olvidamos lo que está escrito. Juan 8:30 dice que muchas señales se hicieron que no están escritas, pero verso 31, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que al creer tengas vida en su nombre. El punto es cómo saber lo que está escrito. Leyendo. Y ahí es a donde nos perdemos, porque nos es más fácil el hacer que el ser en Cristo. Entonces ahí es donde nos engañamos a nosotros mismos. Pero cuando nos surge algo, preguntamos ¿por qué, Dios? Y pero bien dice el Señor, ¿acaso el que hizo botella de plástico, este plástico dice, ¿por qué no me hiciste de un galón y por qué me hiciste chiquito? Es porque así se le antojó al Creador. Sorry, I'm still not Sí. sure about that. Ya ven cómo todo el mundo nos oye, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es cómo vamos a objetar. ¿Sabes que no podemos objetar?
No podemos objetar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Te quiero leer esta Soberano. versión. Sí. ¿Vas a objetar? ¿Cómo puede Dios culparnos de algo si Él está al cargo de todo? Si las grandes decisiones están tomadas, ¿qué tenemos que decir al respecto? ¿Quién crees que eres en el mundo para dudar de Dios? ¿Crees por un momento que alguno de nosotros sabe lo suficiente para cuestionar a Dios? El barro no responde a los dedos que lo moldean y dicen, ¿por qué me moldeaste así? No es obvio que un alfarero tiene el perfecto, no es obvio, perdón, que un alfarero tiene perfecto derecho a darle forma a un trozo de arcilla para convertirlo en un jarrón para guardar flores o para cocinar frijoles. Si Dios necesita un estilo de cerámica especialmente diseñado, será de acuerdo a su deseo. Esto me hace recordar, quiero avanzar un poco, en cuanto a esos cuestionamientos, porque aquí obviamente trataríamos un punto muy importante, pero Sí. hace poco hablé con un amigo que aprecio mucho en La Pampa, Argentina, y él decía, perdió a su esposa, y me gustó una frase que él dijo, en realidad no perdí a mi esposa, simplemente ella partió con el Señor, porque si fuera mía, entonces sí la perdí, pero me di cuenta que no era mía, era del Señor, entonces partió con el Señor. Qué interesante. Claro. Porque es un hombre joven. Él diría, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Sin embargo, él está diciendo y comprendiendo la grandeza y el señorío del Señor. Como bien dijo claramente, la obra está a la merced del artista, el que está haciendo. Esa parte, ¿cómo nos cuesta trabajo? Porque internamente hay rebelión de querer ser autosuficientes, de ir más allá. Pero la realidad es comprender el señorío precisamente de Dios mismo y de su Hijo Jesucristo y del Espíritu. Sí, y ahí volvemos a lo que decíamos, ¿no? De que en el caso de Faraón, porque muchos dicen, bueno, es que Dios endureció el corazón de Faraón. Ciertamente, pero el corazón de Faraón, si nos fijamos bien y leemos la escritura con detenimiento, ya estaba endurecido. Claro. Entonces, no es como que nació, Dios lo hizo de esa manera o lo dejó allí. Él mismo decidió. Él mismo decidió. Y ahí es el punto. Claro. Que Dios, siendo Dios, nos da a cada uno, ahora sí que libre albedrío. La decisión está en nuestras manos. ¿Vamos a creer su palabra o no vamos a creer su palabra? ¿Vamos a obedecer su palabra o no vamos a obedecer? ¿Vamos a insistir en nuestros caminos o vamos a someternos a Él? Y este asunto del alfarero y del barro, ciertamente a veces a nuestra carne, hay que ser honesto, ¡Chilla! no le gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra voluntad, pero en el punto y hora en el que no estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad, es donde nosotros mismos nos vamos endureciendo igual que Faraón. Y al final de cuentas, como comentábamos temprano, esta mañana, lo que decíamos, que Jesús mismo nos dio ejemplo. Jesús mismo nos dio ejemplo. Porque Jesús no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del que lo envió. Entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a sujetarnos a esa voluntad de Él, es que vamos a poder encontrar el gozo en ser la vasija que Él creó que nosotros fuéramos. Sea que seamos, me gustó la ilustración de esa versión más moderna, sea que seamos un florero, para poner unas lindas flores, para ponerlo encima de una mesa donde luzcan las flores, o sea que seamos una ollita de barro, es que era mexicano, muy modesta, en donde pongamos a cocer frijoles, definitivamente. Por eso cuando habla acerca del libro de Oseas, que dice que llamará a nadie y los convertirá en alguien, llamará a los no amados y los hará amados, en lugar donde gritarán, no eres nadie, hoy estás llamado a ser hijo del Dios viviente. Cuando
uno puede ver ese amor tan grande que te acepta y que en Él estás completo. Toda actividad externa, toda situación que surge, obviamente como humanos nos duele, pero cuando aprendemos esa plenitud en Él, es fácil que esas cosas se resbalen, porque es en Él. Esto que estoy mencionando me llevaría un poquito más de tiempo, es poderlo explicar al detalle, pero en conclusión es que Él sea la plenitud y precisamente es por fe, es aceptar eso que Él está diciendo, ahora soy amado. Por eso Isaías dice, sí, y esto, ¿cómo me gusta esto? Porque está hablando de Abraham cuando acerca de... Verso 27, estás hablando del verso 27. Sí, pero me gusta esta versión porque Dios te conoce por tu nombre, no eres un número más. Los hombres sí calificamos por números, ¿cuántos? Pero Dios quiere saber de ti por tu nombre. Por eso dice, de tal manera amó que dio. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno se pierda. No quiere ninguno. Pero te voy a leer esta versión de Isaías, obviamente sobre el mismo capítulo. Dice, Isaías mantuvo este mismo énfasis. Si cada grano de arena a la orilla del mar estuviera numerado y la suma total fuera elegidos de Dios, seguirían siendo números, no nombres. La salvación viene por selección personal. Dios no nos cuenta, nos llama por nuestro nombre. La aritmética no es su objetivo. No. Por eso la importancia de que tú, Pedro, Juan, María, Roque, Gonzalo, el nombre, porque Dios quiere tener una relación, Cristo quiere tener una relación personal contigo, es personal. Aquí cuando venimos, habemos miles, sí, pero la grandeza de Dios es que es a ti al que quiere escucharte, a ti. Y que tú le escuches a Él. Es esa relación personal, ¿no? ¿Qué es lo que este capítulo, vuelvo a recapitular, está hablando de caminar por la promesa, no por las obras? Sí, lo estaba viendo en la nueva traducción viviente, que en realidad qué paradójico, qué triste, porque ya desde Isaías Dios está hablando de que solo un pequeño remanente de su pueblo se salvará. Para Dios no hay tiempo, para nosotros sí. Para nosotros está un presente, un pasado, un futuro que desconocemos por completo, pero para Dios no. Y en su palabra Él Él dejó la pista de que un pequeño remanente se salvaría, habiendo sido tan numerosos, pero también de que un pueblo no gentil iba a ser salvado junto con ese pequeño remanente de Israel. Y qué paradójico, qué triste que los que tenían la promesa no la vieron, tenían las bendiciones. Y aún dentro de la iglesia, ¿sí? ¿no? Hoy en día. Sí, también pasa dentro de la iglesia. Claro, ahorita lo estoy viendo respecto a lo que dice en cuanto al pueblo de Israel y al final no lo vieron al Mesías. Y como bien dices, amor, eso también no es como que, pues el pueblo de Israel, qué necios, ¿verdad? Qué cabeza dura, hasta el Señor lo dice durante todo el Antiguo Testamento, les llama eso, ¿no? ¿Verdad? Que tienen aquí bien dura la cabecita. No estamos exentos, amados, no estamos exentos. ¿Por qué? Porque como dice Jorge, nos podemos quedar envueltos en una religiosidad en donde caemos en una justicia que viene por el hecho de que somos cristianos. No nos justifica el hecho de que nos decimos cristianos. Nos justifica el hecho
de que creímos en el sacrificio que hizo Jesús y de que Él vive en nuestro interior. Eso es lo que nos justifica, el que hemos sido lavados por su sangre porque creemos en su sacrificio y que no hay nada ni ninguna otra cosa que nos salve. Pero muy fácilmente nos podemos deslizar y en algún momento dado, yo diría que la gran mayoría de los cristianos, seamos honestos, nos deslizamos. ¿En qué? En que caemos como aquella parábola que habla Jesús del publicano y el pecador. Oh Señor, que yo que estoy aquí y que bla, 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 que no soy como este hombre. Y muchas veces como cristianos caemos en actitudes de ese tipo, Sí. en donde sentimos que porque no, yo soy cristiano, uy, no, yo no me junto con ese tipo de gente, yo no digo esas cosas, yo no veo estas otras, yo no hago esto, yo no hago esto otro. Pero entonces nos salimos de la gracia que nos fue dada y nos movimos hacia la justicia por nuestras acciones. Tengamos cuidado en no deslizarnos y como Israel quedar en un lugar en donde Dios jamás quiere que estemos. Porque cuando hay ese encuentro hay un cambio, ¿no? Cambio de conducta, actitud, pensamiento. Quiero leer algo que sé que te va a descabellar esto. Y con esto vamos cerrando, ¿no? Dice, ¿cómo podemos resumir todo esto? Todas aquellas personas que no parecían interesadas en lo que Dios estaba haciendo, en realidad aceptaron lo que Dios estaba haciendo mientras enderezaban sus vidas. Israel, la iglesia, que le parecía tan interesada en leer, hablar, ver los YouTubes sobre lo que Dios estaba haciendo, se lo perdió. ¿Cómo podrían perdérselo? Porque en lugar de confiar en Dios, se hicieron cargo a sí mismos. Estaban tan absortos en lo que ellos mismos estaban haciendo, estaban tan absortos en sus proyectos de Dios que no notaron a Dios justo frente a ellos, como una enorme roca en medio del camino. Entonces tropezaron con él y cayeron al suelo. Isaías menciona y nos da una metáfora para lograrlo. Cuidado. Puse una piedra enorme en el camino al monte de Sión, una piedra que no puedes esquivar, pero la piedra soy yo, dice Dios. Si me estás buscando, me encontrarás de camino, no en el camino. Ahí te dejo tarea. Wow. Así es. Él es esa piedra angular y Jesús mismo se atrevió a decir, ¿verdad? A definirse Él como esa piedra. Él es la piedra angular que desecharon los edificadores. Cuidemos de que en nuestro proceder, pretendiendo ser justos, no caigamos en que lo que nos justifica es precisamente nuestras obras de justicia, valga la redundancia. Por eso cuando dice estaban tan absortos en sus proyectos de Dios que no notaron a Dios justo frente a ellos, como una enorme roca en medio del camino. Dios nos guarde. Me incluyo. Y sé que incluyo a mi amada esposa y mi compañera de viaje. ¿Qué queremos decir? Queremos que reflexiones en tu caminar. El Dios que conozco en la palabra es Dios de misericordia, Dios de verdad, a bien de regresar. Por eso en Apocalipsis dice, vuelve a tu primer amor. Ve, haz las obras que antes hacías. Porque a veces nos encerramos en 4 paredes llamado iglesia y nos olvidamos de un mundo perdido que necesita oír la voz de un Salvador llamado Jesucristo. Pero tú y yo somos esos mensajeros. Cuando transmitimos con nuestro tono de voz y con agradecimiento lo que Él hizo, entonces la gente escucha porque no oye el juicio de la ley. Mi interés en este tiempo es uno, solamente. Date la oportunidad de conocer al Dios verdadero, simple y sencillamente creyendo a lo que Él dice. Y como resultado hay un cambio de conducta. Y ahora te conviertes en una persona nueva, en un ser nuevo,
no por lo que haces, sino por lo que Él hizo en ti. Ahora eres. Eso te da seguridad y te da identidad. Si tú nunca has recibido a Cristo, como alguien hace poco tuve una charla con esta persona y me dijo, tengo 20 y tantos años en la iglesia y nunca, no me había dado cuenta que tenía que nacer de nuevo. Mis padres eran cristianos, pero no me di cuenta que tenía que nacer del Espíritu. Por eso tuve muchos problemas en mi matrimonio, pero hoy sé que tengo que nacer de nuevo. Y recibió al Señor, simplemente le dijo, Señor, perdóname, he sido un hombre religioso, aquí está mi vida, te recibo y quiero empezar a caminar. Curiosamente tiene 1 mes, 2 meses que tomó la decisión y hoy se ve en sus ojos un rostro diferente. Porque cuando estamos sin el Señor, nuestro rostro es duro, pero cuando estamos con el Señor, ese rostro va cambiando. Y lo digo por experiencia, solo en el Señor. Así que simplemente dile, Padre, aquí está mi vida. Así es. Aquí estoy yo. No necesita grande oración o nada, sino ven a mi corazón, está mi vida, entra a mi familia, entra a mi hogar, pero yo te recibo. El cambio empieza conmigo. Si tú hiciste algo, una oración tan sencilla como eso, dice la Escritura que hay festejo, hay alegría. Por eso, mi amado, te animo a que leas nuevamente este capítulo 9 con mucha calma, que estos pequeños cursos que hemos dado te sea de utilidad para ampliar tu criterio, pero sí, como dijo en Juan 20, en el capítulo 31, lo que está escrito, para que conozcas las promesas. Te animo, lee la Escritura. Te queremos animar que cada martes estés en cada uno de estos estudios, que cada uno de mis amados amigos lo hacemos con todo nuestro deseo, dando lo mejor que podamos para que tú camines en esa libertad que Cristo te ha dado. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto en casa.